Bienvenido a la clase número 4. Hoy vamos a hablar específicamente sobre gestión del contexto. Es decir, ya fuimos al corazón del orador y ahora tenemos que entender que para ser un gran orador tenés que tener un gran manejo del contexto. Pero ¿cómo? ¿No es solo importante preparar el discurso? No, claramente que no. Somos seres que nos afectan los estímulos y variables y condiciones externas. No es lo mismo, por ejemplo, ir a dar una charla o una conferencia en un día soleado, en donde no te cuesta encontrar estacionamiento, a ir a hacer lo mismo, pero en un día lluvioso, donde llegas todo mojado, donde serán otras las previsiones que hay que tomar para llegar con tiempo, para poder hacer prueba de sonido, etcétera. Todo esto que te vamos a recomendar, por supuesto que es en pos de que disfrutes la experiencia de la exposición en público. Es decir, si lo querés seguir sufriendo, hacelo como lo venís haciendo, que es, llego a último momento, no Nuestros preparo bien años de el discurso, experiencia, no me preparo entrenándonos. yo mentalmente, no hago mis respiraciones previas, no tengo un elemento contrafóbico, etcétera. Ahora vamos a pasar a entrar en detalle en qué implica el contexto y qué implica a su vez gestionar el contexto. Es decir, esas características que tienen el lugar donde vos vas a exponer, los apoyos técnicos o tecnológicos que vas a utilizar, todo tiene que estar al servicio de tu mensaje. Vamos entonces a ver qué entendemos por contexto. Contexto. En primer lugar, el lugar, valga la redundancia, el lugar donde vas a exponer. Conoce el lugar, interiorízate con la sala. Si es un auditorio, anda y calcula los pasos que vas a necesitar hasta llegar al escenario. Verifica por dónde vas a subir. Consultale a las personas de la organización si te van a hacer ingresar al escenario por atrás o por adelante. Hay muchas de estas preguntas que no van a obtener respuestas o que por ahí te dicen una cosa y terminan siendo otras, con lo cual al orador le exige una flexibilidad, ¿sí? Tener una flexibilidad. Pero es clave que aprendas a desensibilizarte respecto del lugar. Esto quiere decir conocerlo antes, buscar un lugar, o si podés acceder al lugar propiamente dicho. Pero si no, ir a un lugar similar, ¿sí? Pedir pasar, explicar que vos vas a exponer en ese lugar y por eso solicitas ingreso, lo que fuera. Al organizador o a la persona que te convocó a hablar, también manifestale, abrile tu corazón y decirle, yo necesito ver dónde voy a hablar, necesito probar el atril, necesito ver la altura, necesito hacer prueba de sonido. Esto no habla de inseguridades, sino de un altísimo nivel de profesionalismo, de manera tal de bajar al máximo todos los imprevistos y las posibilidades de contingencias o de situaciones que te afecten en tu concentración a la hora de exponer. Entonces, conocer el lugar es muy importante. Conocer al auditorio o a la audiencia. ¿Cuál es la diferencia entre auditorio y audiencia? Auditorio es alguien que te está escuchando, pero al que vos podés ver, mientras que la audiencia es alguien que te escucha a vos, pero que vos no podés ver. Por ejemplo, en redes sociales, cuando hacemos un vivo. O mismo, este ejemplo, yo estoy hablando, suponiendo, ¿no es cierto?, todas las personas que van a ver este curso y lo van a hacer con su corazón abierto para aprender todo lo que queremos convertir, todo lo que queremos compartir con ustedes para ser grandes oradores, pero no sé con certeza quiénes van a estar. Entonces ustedes configuran para mí una audiencia, ¿sí? Porque pueden ser hombres, mujeres de distintas edades, de distintos niveles académicos, con distintas expectativas respecto del curso, etcétera. Entonces, en la medida de lo posible, conoce a tu auditorio o conoce a tu audiencia. Para esto se suelen hacer encuestas previas. Y sobre todo si te convocan, por ejemplo, una vez me convocaron para exponer en unas jornadas mundiales de jóvenes. Bien, entonces yo pregunté, ¿quiénes van a estar ahí? Porque se cae de maduro que iban a haber muchos jóvenes, pero también va a haber profesores,
también va a haber, está abierto al público en general, o sea que puede llegar a haber una audiencia heterogénea en edad, o va a haber no, me dijeron, van a estar de los primeros 3 años de las carreras, el primer año, segundo y tercer año de tales carreras. Bueno, ok, perfecto. Entonces yo hablé para ese segmento, ¿sí? Para ese grupo etario que tiene ciertas dificultades y ciertos desafíos diferentes que si le hablara a estudiantes de las mismas carreras, pero que están en el último año. Entonces, fíjense cómo uno tiene que ir adaptando el discurso, ya vamos a entrar en profundidad en el armado del discurso, pero los ejemplos tienen que ser, digamos, acordes al auditorio. Yo no puedo traer ejemplos de otros universos que no resuenen con ese auditorio, porque me expongo a que no les llegue el mensaje. ¿Sí? Entonces, conoce a tu auditorio, conoce a tu audiencia en la medida de lo posible, pregunta, no te quedes con las dudas. ¿Quiénes van a estar? Es un evento para quiénes, ¿no? La otra vez nos llamaban para dirigir una actividad, una dinámica con equipos de trabajo que venían de distintas regiones. Entonces, bueno, pero ¿qué se busca en esa actividad? ¿Quiénes van a estar? Bueno, ahí sí ahí estaba la particularidad y la complejidad de que había autoridades, entonces no se puede hacer cualquier tipo de dinámica, ¿comprendés? Entonces es verdad que uno se va acomodando al auditorio y según el auditorio que tiene enfrente, también es el nivel de energía que va a tener que invertir en el discurso, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, un público muy desganado, muy desmotivado, nos ha pasado de ir a empresas que están hartos de asistir a charlas que no les aportan nada, entonces ya van y se posicionan así. Imagínense ustedes, primera fila estaban así. Todos los que estaban sentados en primera fila, o sea, explícitamente faltaba un cartel que dijera claramente no quiero estar acá, pero todo en su corporalidad decía que estaban a la fuerza. Por supuesto, fuimos trabajando con distintas técnicas y estrategias de motivación y de captación de la atención para que terminaran hiperparticipativos, hechos unos locos en las dinámicas, todo fantástico. Pero para eso hizo falta primero conocer al auditorio, o sea, reconocer también que estaban desmotivados, que estaban contra su voluntad, ¿no? Entonces, en esos casos es importante saber que voy a tener que invertir el doble de energía para traerlos a un estado de motivación y de atención y de escucha activa. Bien, vamos ahora a conocer más sobre el contexto. Como Julieta le viene sugiriendo, lo ideal es poder conocer específicamente el lugar donde vamos a exponer, el tiempo que tenemos para exponer y frente a quién vamos a exponer o con quién vamos a tener esa conversación importante. No obstante, no deja de ser cierto que en algunos casos no es posible. Podemos imaginarnos, podemos aproximarnos a saber cómo es, pero no en todas las oportunidades podemos controlar al 100% esto que va a pasar. De hecho, podríamos tener todo practicado y cuando llegamos al momento, supongamos, de dar una charla, una capacitación o tener una reunión importante, que por algún imprevisto del lugar donde íbamos a estar, de los asistentes, climáticos, millones de cosas que pueden hacer migrar una locación, tengamos que ir a darlo en otro lugar. Esas cosas son posibles y tenemos que estar preparados. ¿Esto qué requiere? Flexibilidad. ¿Cómo ganamos flexibilidad? La ganamos practicando y teniendo versiones diferentes que permitan adaptar al nuevo contexto. Por ejemplo, si pensaba que iba a estar en una sala mucho más grande y nos envían a una sala mucho más pequeña, tal vez tenga que revisar si yo en mi exposición o en mi conversación pensaba tener mucho desplazamiento físico o utilizar muchos soportes, que después vamos a conversar sobre eso. Digo, tal vez tenga que suprimir algunas cosas. Esto respecto del espacio. En relación al tiempo pasa exactamente lo mismo. Normalmente se nos asigna un tiempo, ya sea que voy a una entrevista donde han pautado que vamos a hablar 40 minutos, que voy a dar una conferencia donde me dicen que tengo 15 o 35 minutos. Es decir, en general tenemos una agenda relativamente bien pautada de qué tiempo tenemos para nuestra exposición. Y vamos a trabajar
más adelante justamente cómo preparo mi discurso, mi tiempo en relación a esa agenda pautada. Pero esa agenda también puede sufrir modificaciones. Puede pasar que el expositor siguiente no esté llegando o le pase algo y no pueda exponer, entonces normalmente los organizadores van a pedir que prosigamos, que alarguemos, que estiremos, o por el contrario puede ocurrir algo que nos pidan que reduzcamos el tiempo de exposición. Para esto vamos a practicar tener distintas alternativas de discurso y la capacidad de habilitarlos prontamente a cada uno de ellos, independientemente de dónde estemos en nuestra exposición en ese momento, para poder pasar, si estamos en una exposición larga, a una versión corta o viceversa, sin que esto afecte el mensaje y produzca un efecto negativo en mi impacto en el público. Para ello es imprescindible tenerlo practicado y que se pueda habilitar con una naturalidad que nadie notará que tuvimos que hacer un cambio. La flexibilidad es algo mental donde uno va predispuesto a que pueden ocurrir cosas, no nos vamos a enojar con esa realidad, y si tengo diversas previsiones, diversas versiones de mi exposición, es más fácil saltar de una a otra, como cuando pasamos filminas, ¿no? Como tener una transición preparada que me permite suprimir algo, en todo caso comentar que tal tema sería interesante abordar, pero que no vamos a ver por mail, que lo voy a mandar en un video aparte, es decir, pero lo que requiere, para que no sea una improvisación y para que cualquiera de estos cambios no modifiquen mi serenidad al momento de exponer, es tenerlo practicado. Preguntas sí o preguntas no. Muchos nos preguntan de esto. Es un tema que genera mucha ansiedad frente a las exposiciones. Normalmente ya en audiencias un poquito más multitudinarias o por lo menos reuniones. Claramente tendrá que ver con el contexto en el cual vamos a dar nuestra conversación, nuestra oratoria, de qué tipo de reunión tenemos. En algunos casos, las preguntas son inevitables, están asociadas a la actividad. Voy a una entrevista, me van a hacer preguntas, así que debo prepararme para responder preguntas. Pero, por ejemplo, si estamos dando una clase, si estamos dando una conferencia o disertando en un congreso, por un lado podría ser que sea pauta de ese evento que hay que responder preguntas, en cuyo caso es importante saber cuál es la práctica que tienen al respecto, si es que existe como una reglamentación, una norma que dice las preguntas siempre se hacen al final, por ejemplo, como en las conferencias de prensa, que normalmente todos los expositores hacen su exposición y luego se abren a preguntas y hasta se pauta el tiempo posible de preguntas o cantidad de preguntas. En las conferencias a veces está establecido, a veces no. En el caso de que ya esté establecido por parte del anfitrión del evento, por supuesto, es trabajo del orador adaptarse a tal circunstancia, preverla como parte de la preparación de su discurso, tener eso incorporado y especialmente considerar el manejo de la energía. Es diferente la situación de exponer solamente a interactuar con otros. Eso requiere una preparación de energía y un refuerzo de la escucha muy atenta, muy activa, para percibir adecuadamente y poder responder de manera correcta. Si depende solo de nosotros y si tenemos una libertad al respecto, lo que resulta posible es elegir si preferimos preguntas en el transcurso de la exposición o si las queremos al final o si será al muy final, es decir, después que termine todo el evento por otras vías o físicas, ya sea en otro lugar o por vías virtuales. Si está, insisto, dentro de nuestro marco de elección. Debemos distinguir y en este caso decidir si le suma a mi exposición y además me suma en lo personal, me siento cómodo respondiendo, o sea, gestionando interrupciones en el transcurso de mi exposición, puedo habilitar entonces que me pregunten en cualquier momento, o si realmente siento que esta interrupción o me distrae o me genera más ansiedad o
o me saca tanto del foco que después cuesta volver, o puede ser que el auditorio se me vaya de foco, podemos plantear que las preguntas serán atendidas al final de la exposición, que agradecemos que cada uno vaya tomando nota en la medida que surjan dudas o consultas, pero que se van a atender después de la exposición, que están previstos X, 10, 15 minutos para ronda de preguntas. Esto se hace usualmente. Hay contextos en los cuales nosotras particularmente preferimos las preguntas eh, en cualquier momento. Esto tiene que ver con generar una interacción, generar una conexión más interesante con el auditorio y además darle una dinámica y un ritmo diferente. Normalmente es así cuando estamos dando clases, ¿no? Por ejemplo, hoy con ustedes no es posible esta interacción. Ustedes nos van a poder hacer preguntas, pero de manera asincrónica. Que sirve y es un modo de lograr una interacción, pero es diferente a en el medio de la clase poder hacer la pregunta. Requiere esto poder administrar muy bien la concentración, de modo tal que cuando alguien levanta la mano o pide hablar, podamos saber dónde paramos, definir en función de la pregunta que me hacen si es conveniente contestarla en ese momento o no, porque a veces hay preguntas que implican 30 minutos más de exposición y puede ser que no tenga el tiempo, que no esté en el tiempo asignado, o que uno se da cuenta que es una pregunta demasiado particular, demasiado enfocada a un caso particular y que va a hacer que el resto del auditorio se me disperse y se me aburra, porque no está compenetrado con ese caso. También puede ocurrir que más que una pregunta, uno note en el planteo de la pregunta una objeción a lo que estamos diciendo. En cualquier caso, es una decisión del orador y que debe poder administrar perfectamente para tratar de atender la demanda que genera esta pregunta, pero no sacrificar a todo el auditorio en ello, ni sacrificarse como orador. Si la pregunta es, como decía recién, o demasiado particular, es casi una consultoría lo que están haciendo, o desvía el tema por el cual estamos teniendo la reunión, la conferencia, el congreso, lo que debemos tener es una respuesta prevista absolutamente profesional en la cual planteamos que súper interesante el tema, que dado que no es el tema de la conferencia o de la conversación que estamos teniendo, con gusto lo atenderemos a la salida, mañana, por mail, por WhatsApp, por teléfono, en una reunión que podemos pautar X día. Si lo que vemos es inclusive como un grado de generar una discordia, también manifestar que respetamos que haya otras posiciones, pero reforzar cuál es nuestra posición respecto al concepto que estamos abordando. Es decir, de ningún modo nos vamos a ofender ni nos vamos a poner en crisis, salvo que hayamos dicho alguna barbaridad, en cuyo caso no hay ningún problema, en el mismo momento en vivo reconocemos. A veces uno en una exposición, por más preparada que la tenga, comete un error, hace mal una cita, dice mal un año, dice mal un autor. Esas cosas pueden pasar y como Julieta dice, del ridículo se va y se vuelve, chicos, no se preocupen. Reconocemos el error, agradecemos el aporte, rectificamos y retomamos prontamente donde habíamos dejado. Entonces, respecto de las preguntas, consideramos importante saber dónde estamos, cómo es el uso, si hay preguntas o no, y aclarar en la introducción de nuestra exposición cómo va a ser el manejo de las preguntas. Podemos entonces invitar a que sean partícipes activos o pedirles que por favor respeten el tiempo de exposición y que responderemos preguntas al final u otro día por otro. Bueno, ahora quiero compartir con ustedes qué es la PNL. ¿Qué es realmente la PNL? Bueno, se habla de una pseudociencia, es decir, no ha sido aceptada por el mundo, digamos, de la ciencia como parte de la ciencia. Es como una disciplina, ¿sí? De comunicación, básicamente. Entonces, por más que no tenga el rango científico, a nosotros nos parece muy valioso que entiendas que como orador, como oradora, tenés que tener conocimientos de PNL.
La realidad es que este curso, o sea, excedería el contenido neto de este curso de oratoria a hablar en profundidad de esta programación neurolingüística, porque de verdad que es una forma de ver la comunicación y de entender al otro y a uno mismo comunicándonos, ¿no? Entonces, para esto te invitamos, sin compromiso por supuesto, a ver nuestras otras opciones, nuestras otras ofertas de cursos. Hay un curso de PNL nivel inicial y hay un PNL de más avance, digamos, cuando ya tenés un conocimiento previo, un conocimiento básico de PNL, te conviene directamente pasar al nivel 2, ¿sí? Pero en todos los casos es importante entender la PNL porque justamente fue una disciplina que fue creada en Estados Unidos en los años 1970 por Bandler, Grindler y Frank Puccelli, Puselic en California. Estas personas eran, uno de ellos era estudiante de lenguaje, otro era psicólogo, o sea, tenían distintas áreas de expertise, pero todos coincidieron en una pregunta, ¿no? En qué es lo que hace que un orador impacte, sea eficiente, provoque cambios en la audiencia, fluya y genere ese clímax, ese momento especial y qué hace que no todos logren eso, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas notas distintivas o esos comportamientos? Entonces, ellos empezaron a elaborar un código, ¿no es cierto? O sea, codificaron las expresiones, hay un cuaderno completo de expresiones, si uno mira hacia el costado, hacia arriba, si mira hacia abajo, ¿qué quiere decir? No ha sido, como les repito, tomado esto como ciencia, porque falta comprobación empírica. Es decir, no en todos los casos se puede comprobar lo que la PNL sostiene. Sin embargo, es verdad que hay procesos neurológicos implicados en nuestro lenguaje y hay patrones de comportamiento y a esto es a lo que se le llama la programación, ¿no? Y ellos sostienen que cambiando estos parámetros de comportamiento se puede cambiar el pensamiento y también algo que sostienen que es muy valioso y muy interesante es que las personas podemos emular a otras y podemos modelar esas habilidades que hacen que un orador sea altamente impactante y que otro pase sin pena ni gloria. Es decir, ellos sostienen que hay un patrón que es la suma de una serie de habilidades y que esas habilidades se pueden aprender, se pueden, más específicamente, la PNL habla de modelar, ¿no? Como si fuéramos una especie de arcilla, ¿sí? Tiene una concepción antropológica muy a favor del cambio, ¿no? Como que el ser humano puede cambiar y puede modelar incluso sus pensamientos modificando sus posiciones. Esto está comprobado, la neurociencia últimamente está reconociendo que tienen razón, que si uno cambia su posición, por ejemplo, un orador que se pone en postura del héroe, la postura del héroe es la postura de Superman, ¿sí? A ver, no sé si se me alcanza a ver, consiste en colocar, ¿no es cierto?, los dos brazos como en jarra, ¿sí? Y tocándonos la cintura, ¿no? Como si tuviéramos una capa. Imaginar la postura de Superman. Esa es una postura que empodera mucho antes de salir a hablar en público, por ejemplo. Y se suele utilizar y se recomienda que el orador revise primero su postura, ¿no? Pues, por ejemplo, puede suceder que yo quiero transmitir seguridad, quiero transmitir confianza, voy a hacer una entrevista de venta o una entrevista de trabajo y voy con los hombros hacia adelante, mi mirada no se focaliza en el interlocutor, soy esquivo. Bueno, todo eso genera ruido comunicacional y créanme, en las personas que nos dedicamos a seleccionar personal, estamos especialmente atentos a todo eso que dice la persona a través de su cuerpo, su lenguaje no verbal, ¿no? Todo lo que la persona dice sin decir, es decir, sin escribir o sin hablar palabras.
Bueno, en definitiva, recomendarles que lean todo lo que puedan de PNL. Por supuesto, hay material de más valor, de menos valor. Les vamos a dar en los recursos complementarios algunas sugerencias de lectura. Por ejemplo, hay uno que es PNL para la enseñanza, PNL para la salud. Eh, bueno, lo importante es que se metan en este tema a profundidad, ¿no? Para eso, si nos permiten, los podemos acompañar a través de otros cursos que son más específicos de esta temática. Aquí vamos a llamar soporte técnico a todo aquello que usamos para darle mayor vistosidad, llamémosle, a nuestra exposición y que nos ayudan. Por ejemplo, si estoy en una reunión de trabajo, en una reunión de negocios, normalmente llamamos soporte técnico a los gráficos que hemos hecho de tendencia, de estadísticas, porque rápidamente le permiten a nuestro auditorio tomar como una primera impresión rápida de qué estoy hablando o de qué voy a hablar. ¿Esto qué implica? Implica que tendremos computadoras, que tendremos proyectores, que podemos tener televisores en los cuales utilizamos su pantalla para mostrar. Pueden ser, les dije, gráficos de este tipo muy estadísticos, pero también podrían ser imágenes, videos que quiero exponer, que a veces utilizamos cierto tipo de imágenes o de videos para sensibilizar al auditorio. Son soportes fantásticos, pero mi exposición tiene que ser igual de eficiente, tiene que lograr el mismo impacto en mi auditorio si algo falla con el soporte técnico. Si bien dijimos antes que vamos a probar, que vamos a ir y constatar cómo es el día, el momento en el que estoy dando la exposición, puede ocurrir algo que haga que no funcione. Todos deben haber pasado alguna vez, ¿no? Que no acopla bien la computadora con el TV o con el retro, o no anda, o no tenemos pilas para los controles. Es decir, nada de eso que es externo, si bien lo teníamos previsto de una determinada manera, debe afectar la calidad de mi exposición. Por ende, volvemos a lo que dijimos también hará unos capítulos atrás. La flexibilidad, la capacidad de adaptarnos. ¿Cómo se consigue? Habiendo practicado, teniendo previsto que es algo no deseado, pero esto puede pasar. Y yo tengo que poder dar la exposición. Me han dado la posibilidad de hablar ante el directorio de una empresa. Yo no puedo perder esa oportunidad que me llevó un montón de tiempo conseguir solo porque un televisor no prende, solo porque una computadora decidió no funcionar. ¿Qué podemos hacer? Aquello que podamos llevar en soporte papel para distribuir entre los asistentes, que no es tan fantástico ni luce tanto como una exposición visual con un proyector, pero que sirve porque tienen acceso a la información, la comparto en ese momento o se las he compartido previamente o se las hice llegar a su mail previamente. Pero supongamos que buscábamos un efecto sorpresa, se las entrego en el momento. Es decir, si tengo 30 asistentes, me llevo 30 copias impresas de lo mismo que pensaba exponerles gráficamente. O puedo tener, dependiendo del tipo de reunión y el auditorio, tal vez para compartir desde el teléfono celular a todos los asistentes. Lo que ocurre es que si se ponen a mirar el celular también puede que se distraigan un poco más de lo necesario. Sugiero en ese caso disponer de copias en papel o que rápidamente podamos distribuir de otro modo. ¿A qué vamos de esto de analizar el soporte técnico? Es fantástico, realmente es fantástico, pero no debe afectar mi exposición. Mi oratoria es independiente de esto. Es decir, si está, fantástico. Pero si no está, yo debo lograr el mismo objetivo que si no hubiese estado, como hacían los grandes oradores de la Grecia antigua. Es decir, los recursos para que mi oratoria sea de excelencia, los tengo yo, son míos. Lo que pasa en el contexto, si lo tengo como posible y previsto, voy a poder gestionarlo adecuadamente. No digo negando, a ver, uno recomendamos inclusive blanquear la situación, bueno, lamentablemente no está funcionando la computadora, vamos a ir al viejo modo. Los seres humanos hace miles de años que hablamos, podemos hablar sin computadora, podemos hablar sin todos los efectos de luces, se puede.
Ciertamente cada vez nos acostumbramos más, pero lo que no puede haber es dependencia de este soporte técnico. Nuestra oratoria es superadora a todo el ambiente en el que estemos. En la medida que nuestros asistentes, en la medida que nuestro auditorio pueda estar atento a nosotros, o sea que no estamos en una situación de un terremoto, nosotros debemos ser capaces de dar nuestro mensaje e impactar como lo teníamos previsto en el auditorio. Inclusive, con la suficiente práctica, hasta se logra hacer jugar a favor un poco esto que está pasando, ¿no? Exponiéndolo, hablándolo y mostrando cómo uno sigue a pesar de este inconveniente. Vemos entonces los elementos de proyección que usamos normalmente. Puede ser una computadora conectada a un proyector o conectada a un televisor, en cuyo caso lo que tenemos que tener presente es llevar, si no hemos tenido la oportunidad ya de asistir a ese lugar, la mayor cantidad de conexiones posibles. Lamentablemente no en todos los lugares usan las mismas fichas, los mismos conectores, de modo tal de poder acoplar con la parte del equipamiento que depende del anfitrión. También recomendamos llevar algún alargue, fichas adaptadoras, sobre todo cuando cambiamos de país, tener presente eso. Cuando vamos a dar una conferencia, normalmente todo eso está puesto, el equipo entero, por parte del anfitrión, de quien organiza el evento. Nosotros nos ha pasado en algún congreso ir a exponer. Personalmente nos gusta como que alguien de nuestro equipo sea quien vaya manejando, o nosotros mismos desde un control remoto, el paso de las filminas para poder ir y volver con libertad, porque nunca se suele dar que la persona que está manejando el hardware para transmitir las filminas o las imágenes esté 100% al tanto de todas las conferencias, la velocidad. Entonces hay que estar indicando, pasamos a la siguiente, volvemos a la número 3, etcétera, etcétera. En la medida de lo posible recomendamos, o lo hacemos personalmente, que implica como un enfoque también especial, ¿no? Como tener en cuenta eso, pero suele ser bastante natural para uno si es quien que nosotros mismos armamos esta exposición gráfica. O alguien del equipo que esté como muy empapado de nuestro modo, de nuestro ritmo y de nuestra forma, sobre todo nuestro estilo de hacer una exposición y la relevancia de tales imágenes, que inclusive podría pasar que por alguna razón no hayamos explicado suficientemente algún tema o surja alguna pregunta, rápidamente pueda volver a rescatar el punto de la exposición gráfica donde hablábamos de eso. Entonces, arbitrar todos los medios posibles a nuestro alcance para que funcione independientemente de lo que el anfitrión tenga previsto. Incluido, por ejemplo, nosotros solemos llevar alargues, porque es importante, si tenemos que manejar nosotros una computadora, poder conectar adecuadamente en un lugar que nos quede cómodo y accesible para nosotros, para nuestro equipo. Del mismo modo, si transmitimos desde nuestro celular, tener previsto entonces las cargas de batería que tenemos que tener disponibles el tiempo que dure nuestra conferencia. Respecto del equipo de audio y el uso del micrófono, es importante, como en todo, la posibilidad de probar antes. Nosotros consideramos eso como esencial, pero ciertamente no siempre se puede. Entonces vamos a ver algunas recomendaciones. Va a haber oportunidades en las cuales vamos a hacer oratoria sin un equipo de audio ni micrófono. Por ejemplo, en una reunión de trabajo donde somos pocos, normalmente no se hace con un micrófono. Pero sí, dependiendo del ambiente, el tamaño, la cantidad de gente, tendremos que prever cómo debe ser nuestro tono, nuestra velocidad, también considerando el auditorio que tenemos. Nos ha pasado que en oportunidades estamos dando entrenamientos presenciales donde hay algunas personas mayores y en un público de 60 personas, por allí estas personas no nos pueden, especialmente a mí, que tengo un tono de voz más bajo que el de Julieta, escucharme adecuadamente. ¿Cómo resolvemos esto? Entonces me aproximo, hablo, trato de dar parte de la conferencia mucho más cerca de estas personas,
o voy reforzando mi voz y remarcando o escribiendo los conceptos que estas personas por allí no están pudiendo captar totalmente, insisto, por esta relación entre mi tono de voz y su posibilidad de escucha elevada. Esencialmente el esfuerzo es parte del orador, entonces debo disponer de una energía extra y tenerlo previsto para hablar con un tono un poco más elevado. A veces nos pasa, por ejemplo, en una reunión de trabajo, de directorio, en esas salas de capacitación grande, donde puede haber una persona que esté muy lejos. Nuevamente, debo ser yo parándome, oxigenando mejor para poder hablar mejor, tal vez más lento, quien asegure que a la persona que está en el otro extremo le llegue perfectamente todo lo que estoy diciendo. A veces pasa la inversa. A veces estamos en un grupo donde todos hablan como más bajo, como todo es más tranquilo. Bueno, en ese caso debemos regular la energía. Es el orador el que debe acoplar primero su energía con el auditorio para en todo caso después llevar el auditorio a la energía en la cual le resulta más cómodo exponer. Los micrófonos, por otro lado, suelen ser un desafío. Recomendamos en lo posible llevar el propio sistema, pero no siempre se puede. Entonces volvemos al punto 1, probar antes, hacer prueba de sonido completa con el micrófono antes de la exposición. ¿Esto por qué? Porque hay distintos tipos de micrófono, podemos tener vincha, podemos tener un micrófono de mano. A mí personalmente el micrófono de mano me cuesta mucho, no estoy acostumbrada a tener cosas en la mano al momento de exponer, entonces me genera como una carga, como poder mantener en una inclinación determinada, una distancia determinada, es como un tema más que tengo que incorporar. Se resuelve practicando. No, difícilmente podemos practicar exactamente con el micrófono que vamos a usar, pero sí adquirir un micrófono y practicar en todo caso y probar cómo se nos escucha, inclusive probar con un video, ¿no? De cómo nos vemos nosotros cuando no estamos acostumbrados, porque no hemos sido cantantes, a, a tener un micrófono en la mano, cómo nos sentimos con ese elemento en la mano, pero especialmente cómo mantener la inclinación y la distancia para que nuestra voz se escuche perfectamente. Y tener en cuenta, sobre todo si somos varios expositores, esto de abrir y cerrar el micrófono cuando voy a hablar, para que en modo alguno se escuche luego nuestra respiración ni nada. Solo cuando estoy hablando mantengo el micrófono abierto. Proponemos siempre que sea posible y acorde al contexto utilizar música. La música nos ayuda a generar ambientes. Música inclusive puede ser de fondo a nuestra exposición, muy tenue en algunos casos, o en determinados momentos donde queremos que se genere algo. Recomendamos utilizar música, por ejemplo, mientras que las personas esperan para que comience nuestra exposición, para la finalización. Entonces vamos a ir ajustando la música que vamos a utilizar de acuerdo al contexto, al evento y a lo que queremos que pase. Tengan presente todo esto, la selección de las imágenes, la selección de mi vestimenta, la selección de mi tono, la selección de mis silencios, la selección de mi ritmo, tiene que ver con lo que quiero que pase, con el objetivo de mi oratoria. ¿Por qué? ¿Para qué estoy haciendo oratoria? Evidentemente, la música tiene que ver con elegir una herramienta que me ayude a que pase lo que he elegido que pase en el público, que se emocionen, que se energicen, que se motiven, que piensen, que reflexionen, que descansen. Entonces, música sí. El tono y el tipo de música tendrá que ver específicamente con el auditorio que tengo, con el evento en el que estoy exponiendo y con lo que quiero que pase. ¿Pongo música si voy yo a una entrevista? ¿Pongo música si voy a un examen? No. Pero puedo ponerme música antes, eso sí, para mí. Eso puede ser porque nos ayuda esto a enfocarnos, a motivarnos, a tranquilizarnos. Pero música como una herramienta para impactar en el otro, el sentido de esta parte del soporte es generar el ambiente que ayuda, que potencia el efecto de mi oratoria. Así como decimos que no podemos depender de los soportes técnicos,
Es decir, nuestro mensaje debe llegar e impactar del mismo modo en nuestro auditorio, con un funcionamiento adecuado o sin estos elementos de soporte técnico. Debemos ser cuidadosos que todos estos efectos, esto que da brillo, que hace interesante, llamativo, que capta la atención del auditorio, no compitan con el mensaje. La oratoria es el arte de hablar para exponer una idea, decimos para informar, entretener o convencer, persuadir a nuestro público. Entonces, todo esto que funciona como soporte. Soporte es algo que ayuda al mensaje a llegar del modo adecuado, pero en modo alguno hay que confundir con que sea el mensaje. Es decir, tener en claro que lo principal es el mensaje y todo lo otro está al servicio del mensaje, está para acompañarlo, para sustentarlo, pero no puede competir con el mensaje. No puede ser que en lugar de ayudarnos a captar la atención en el mensaje, todos estos efectos estén captando la atención del auditorio en los efectos. ¿Vieron en esas películas donde son películas de efectos especiales y parece que no hay guión, que no hay contenido, que no hay nada que transmitir? Solo recordamos que tenía muchos efectos especiales, muy buenos, pero no había mensaje. Bueno, eso no debe pasarnos como oradores. Todos estos soportes técnicos producen efectos que ayudan al mensaje. No lo opacan, no lo desdibujan, no lo reemplazan. Si no hay mensaje, no hay oratorio. Todo lo otro es accesorio. Aquí les compartimos en nuestra experiencia, en muchísimos casos, una exposición de TEC del 2023 donde se nota expresamente esto que el público no termina de entender, bueno, pero que era lo que venía a decir, que era lo que quería comunicarme. Fue tanto lo que pasó que no hubo modo de llevarse una idea concreta. Tal vez uno lo recuerde como una experiencia intensa. Ahora, una experiencia intensa no me deja nada como mensaje, solo que fue intenso. Intenso también es que casi me atropelló un auto. Y eso no es una exposición comunicacional que me aporte o que me modifique o que me movilice a hacer algo. Ténganlo muy presente, vamos a abordar luego otro tipo de efectos, pero esto es válido para todo aquello que es accesorio al mensaje. Ahora te vamos a invitar a que vayas al workbook y realices este ejercicio totalmente consciente. Estamos dentro de lo que es el PNL, es decir, programación neurolingüística. Lo que queremos es incrementar tus niveles de observación. Por eso, el ejercicio 8 consiste en esto, en que observes a las personas con las que te comunicas habitualmente o que mires programas, películas, series, en mute, que les mutees lo que están diciendo, que tu atención esté puesta específicamente en el lenguaje corporal, en el lenguaje no verbal. Observa dónde colocan las manos, cómo se sientan, hacia dónde orientan la mirada. Todos estos son datos que el otro te está dando y que quizás por estar tan absorto y tan pendiente de lo que está diciendo, de la palabra, dejamos que pase esa película por detrás nuestro o por frente nuestro con toda una serie de información que no estamos teniendo en cuenta. Muchas veces nos sucede que nos encontramos con alguien en la calle, nos cuenta algo y no terminamos de creerle, o hay algo que hace ruido. Este ruido comunicacional es lo que está llevando a tu cerebro a notar una incoherencia en realidad entre lo que la persona dijo y lo que dijo su cuerpo. Entonces, te vamos a pedir que prestes especial atención a partir de ahora durante toda la semana a los microgestos, los gestos, la corporalidad de las personas. ¿Dónde
orientan y cómo orientan su mirada, su expresión facial, los microgestos, como te digo, si hay una media sonrisa, esa es una sonrisa falsa, por ejemplo, una sonrisa de subestimación, ¿sí? Si hay una ceja levantada por encima de la otra, etcétera. Y observa todos los gestos corporales. Y luego lleva un registro, anota qué te llevó más la atención, qué te llamó más la atención, sobre qué notaste que no te habías dado cuenta antes. Por ejemplo, cuando yo hice este ejercicio, me di cuenta de que hablaba yo misma con muchísimos gestos en mis manos y que esto generaba un ruido porque era un exceso. Entonces empecé a medir un poco más esto. ¿Cómo se resuelve? Donde ponemos las manos, recuerden, con el elemento contrafóbico, que encima tiene el plus de ayudarnos a gestionar esa dosis extra de ansiedad que no nos ayuda a transmitir nuestro mensaje. Te propongo entonces que pauses, que nos sigas avanzando sin hacer este registro pormenorizado, atento de los microgestos.